Les bendiga a todos, hermanos. Bendiciones. Estamos aquí estudiando nuevamente la palabra de Dios en la lectura titulada En el camino a Gaza. En Hechos capítulo 8, 26 al 40, hasta el capítulo 9, versículo 32 y 35. Bien, así que hermanos, miremos acá la palabra de Dios y luego continuamos. Amantísimo Dios, Señor, la gloria y la honra es para ti. Tú eres fiel. Tú haces milagros, tú estás dispuesto a intervenir en nuestras vidas. Nos amas tanto, Señor, que a pesar de nuestros errores y a pesar de nosotros mismos, Señor, nos abres la puerta, nos abres tus brazos dándonos la bienvenida. Padre, te pedimos, Señor, que nos deje entendimiento en esta lectura, para que podamos crecer diariamente en ti y que nunca, Padre, te pasemos por desapercibidos. Que nunca pasemos por alto las grandes cosas que has hecho en nuestras vidas. En nombre de Jesús pedimos esto, mi Dios. Amén y amén. Así que, hermanos, miremos entonces acá Hechos capítulo 8 del 26 al 40. Vemos acá que primero que nada habíamos terminado hablando de Felipe, ¿verdad? Que fue a predicar entonces en Etiopía. Y Etiopía, hermanos, es un lugar que se encuentra en África, al sur de Egipto, y es obvio que el eunuco estaba muy dedicado a Dios porque recorrió una gran distancia para adorar en Jerusalén, como es mostrado en la palabra de Dios. Entonces, en esa época, los judíos tuvieron contacto con Etiopía, que fue conocido como Cus, en aquel momento en el Salmo 68:31. Si usted busca ahí, pues va a ver que se usa esa frase. También en Jeremías 38:7. De manera que este hombre quizás era un gentil convertido al judaísmo, y como estaba sobre los tesoros de Etiopía, su conversión les permitió llevar el cristianismo hasta las estructuras de poder de otro gobierno. Entonces, este es el comienzo del testimonio hasta lo último de la tierra. Y podemos ver entonces acá que Felipe halló al etíope leyendo las escrituras y aprovechó esa oportunidad para explicarle a sí mismo el evangelio, preguntándole si lo que leía lo entendía. Entonces, Felipe, entendamos esto, hermanos, y podemos aprender de acá y aplicarlo en nuestras vidas. Él dependió de la dirección del Espíritu Santo. Él empezó el diálogo desde donde el hombre estaba, ¿verdad? Que estaba metido en las profecías de Isaías. Y número 3 también, él explicó cómo Jesucristo cumplió las promesas y las profecías que habían sido establecidas en el libro de Isaías. Y cuando anunciamos el evangelio, hermano, deberíamos de empezar donde esté la persona concentrada, encontrarle dónde están, y de ahí le llevamos entonces a lo que es el plan de salvación. El eunuco pidió a Felipe que le explicara un pasaje de la escritura que no entendía. Y cuando no entendamos la Biblia, hermano, debemos de buscar ayuda de otros. No debemos de permitir que nuestra inseguridad u orgullo se interponga en lo que es la comprensión de la palabra de Dios. Entonces podemos ver acá que muchas veces también algunos piensan que el Antiguo Testamento no tiene relevancia en el día de hoy. Pero Felipe guió a este hombre en la fe en Jesucristo usando las escrituras del Antiguo Testamento. Y Jesucristo, hermano, lo hallamos en las páginas del Antiguo Testamento y lo hallamos también en las páginas del Nuevo Testamento. Vemos la conexión intrínseca, ¿verdad? No puede ser separada, ahí está. Toda la palabra de Dios tiene una aplicación a cada persona de las épocas y no debemos de ser negligentes en el uso del Antiguo Testamento porque también es parte de la palabra de Dios. Podemos ver también que el bautismo, hermano, era una señal de identificación con Cristo y su comunidad, pero sin embargo, no hubo testigos alrededor de Felipe. Lo importante era que el eunuco se bautizara. Entonces, podemos ver acá que por qué el Espíritu transportó de repente a Felipe a una ciudad diferente. Esta señal milagrosa, hermano, mostró la urgencia de llevar a los gentiles a creer a sí mismo en Cristo. Entendemos y podemos comprender que cuando Dios nos quiere utilizar de alguna manera, hermanos, si estamos dispuestos a entregarnos a Él, Él lo va a hacer, ¿verdad? Heme aquí, envíame a mí, como vemos que dice la palabra. Esa debe de ser nuestra actitud. Y vemos entonces en el capítulo 9 del 32 al 35, podemos ver acá que en esos momentos, acá tenemos, cuando Eneas y Dorcas entonces se presentan. Vamos a leerlo. Dice: aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí uno que se llamaba Eneas, que había
que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro a Eneas: Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y vinieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Así que podemos ver, hermanos, acá que la fe en Cristo, ¿verdad? Trajo un cambio, trajo una sanidad, trajo esperanza y trajo también, hermanos, la obediencia, ¿verdad? De que no fue a través de ellos mismos, sino fue a través de lo que hizo y lo que iba a hacer Dios por medio de ellos. Nosotros, hermanos, como seguidores de Dios, seguidores de Cristo, tenemos que estar dispuestos a verdaderamente aplicar lo que escuchamos de la palabra de Dios. Ser hacedores, no solamente oidores, ser hacedores, no solamente habladores, ¿verdad? Oradores de la palabra, sino que tenemos verdaderamente, hermanos, que tomar una decisión de si yo voy a vivir lo que dice la palabra de Dios. Que si le preguntan a un compañero, una compañera de mi trabajo, ¿cómo es que actúa esta persona? ¿Ve usted la misericordia? ¿Ve usted la mano de Dios en la vida de esta persona? Si le preguntan a un familiar, ¿ve usted la mano de Dios en la vida de esta persona? Que la respuesta pueda ser sí. Así que, hermano, vamos a seguir buscando a Dios en espíritu y en verdad y pidiéndole a Dios que nos use de acuerdo a su voluntad. Amado Dios, gracias, Señor, porque nos da la oportunidad de poder acercarnos hacia ti, de poder crecer en ti. Te pedimos, Padre, de igual manera, Señor, que nos uses, que nos proveas oportunidades en nuestras vidas, Padre, donde podamos ser instrumentos, Señor, de sanidad, instrumentos de edificación, instrumentos de restauración, de renovación para la gloria y la honra tuya. No por nosotros, Señor, no porque lo merezcamos, Señor, sino porque hay necesidad en nuestros alrededores. Estamos delante de ti, Señor, dispuestos a ser usados como instrumentos tuyos para la gloria y la honra tuya. Te amamos y agradecemos, Padre, por darnos el privilegio de ser llamados tus hijos, mi Dios, y de poder, Señor, ser partícipe de tu reino. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas, mi Dios. Amén y amén. Dios le bendiga grandemente, hermanos. Bendiciones a todos y recuerde, busquemos la presencia del Señor. Dios les bendiga.